empiecen a vernos desde nuestra transmisión en línea a través de eudi.com. Eudi.com es el sitio web del evento, en el cual también pueden obtener más información sobre los horarios de las conferencias y sobre los conferencistas. Los invitamos a todos a seguir minuto a minuto el evento desde nuestra cuenta en Twitter eudi22. Asimismo, les informamos que el Eudi otorga un certificado a las personas que asistan al 70% de las conferencias. En la agenda que les ha sido entregada podrán encontrar las hojas disponibles para realizar las preguntas a todos los conferencistas. Recomendamos que las preguntas sean formuladas durante la conferencia y sean entregadas a nuestros compañeros organizadores o a través de Twitter. Recuerden que en caso de emergencia deben usar las salidas de emergencia que se encuentran ubicadas a los lados laterales del auditorio. A continuación, la primera conferencia a cargo del Dr. Eduardo Posada, quien es el presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, director ejecutivo del Centro Internacional de Física, CIF, y el presidente de la Junta Directiva de Maloca. El doctor Posada nos va a contextualizar hablándonos sobre los principales desarrollos que han tenido lugar en las últimas décadas y de cuáles son las grandes incógnitas que se buscan resolver. Del mismo modo se analiza el papel que la ciencia debe jugar en la solución de problemas concretos de un país como el nuestro. El tema que se va a tratar durante esta conferencia es el encuentro con el futuro. La conferencia preparada por el doctor Eduardo Posada se titula ¿La ciencia para qué y para quién? Bienvenido, doctor Posada. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y primero que todo un saludo muy especial a la Universidad INCESI y mis sinceras felicitaciones por iniciativas de este estilo. Sé que ya van en la vigésima segunda edición del encuentro y creo que es una fantástica iniciativa. Pero especialmente hoy pues, quiero felicitar a los organizadores de este evento en particular. La primera vez que participo y me ha parecido todo el proceso de organización ejemplar, que quiero felicitar muy especialmente a todos los que han participado en la organización. Creo que es una iniciativa magnífica y ojalá otras universidades pudieran también empezar a desarrollar en otras áreas, no necesariamente solamente en industrial. Me parece que para los estudiantes y para todos es una experiencia maravillosa. Pues yo les voy a hablar hoy un poquito de ciencia y seguramente voy a tocar temas que ya más adelante los conferencistas tendrán oportunidad de profundizar más. Pero yo lo que quiero destacar es que la ciencia y la tecnología pues han sido realmente los motores del desarrollo del mundo moderno. Y lo primero que quiero enfatizar, o lo primero que quiero tratar es hacer un recuento histórico, empezar por mirar un poquito cómo es la historia de este universo en el que estamos. Y por eso pues voy a arrancar con historia. Haciendo un recuento muy breve, seguramente Adriana Campo y otros conferencistas van a decir algunas de estas cosas, pero lo que sí quiero destacar es que hoy sabemos con bastante certeza que el universo en el cual estamos tiene 13.700 millones de años y es extraordinario que con nuestro cerebro solamente, porque nunca hemos podido ir muy lejos de la Tierra, apenas a 300.000 kilómetros cuando fuimos a la Luna, hayamos sido capaces de ponerlos ahí. Es decir, de determinar fechas, edades, etcétera, con una precisión bastante considerable. Y todo esto es fruto de los procesos científicos y especialmente del desarrollo de la ciencia a lo largo, digamos, de los últimos 4 siglos. Yo me voy a referir muy rápidamente a algunos de esos avances que han permitido llegar a donde estamos. Como dice ahí, pues ya hoy es de consenso que el universo arrancó hace 13.700 millones de años en una, llamémosla así, gran explosión que se denomina hoy el Big Bang de manera coloquial. Pero pues, a ese respecto hay bastante certeza. Ahora, no me pregunten qué había antes de eso, es decir, qué pasaba antes del universo del Big Bang.
La respuesta de los cosmólogos en general es que esa pregunta no tiene sentido porque ahí en ese momento arrancó el espacio y el tiempo. Y que hablar de otras cosas pues no tiene mucho que. Sin embargo, hoy en día hay gente que está pensando en otros temas, no voy a adentrarme en eso, de que esto puede ser un proceso que se hace de manera repetitiva o cosas por el estilo. La pregunta la que les acabo de formular pues tiene historia, porque San Agustín ya se había preguntado qué hacía Dios antes de la creación, y la respuesta que alguien le dio en una oportunidad es que Dios estaba preparando el infierno para los que hicieran esa pregunta. De manera que esa pregunta pues hoy en día no tiene respuesta, simple y llanamente. Pero la cosmología tiene una cantidad de preguntas de otra naturaleza que de golpe son más fáciles de responder. También sabemos a ciencia cierta que el Sol tiene 5.000 millones de años. El Sol es una estrella mediana que por ser mediana precisamente va a durar todavía otros 5.000 millones de años. No va a terminar como una supernova ni nada por el estilo, sino que va a acabar como una enana blanca y listo, pues no. La historia está bastante bien predicho, por lo menos creemos saber bastante bien qué le va a pasar. Nuestro planeta tiene cerca de 4.500 millones de años, y eso también hoy se sabe bastante bien, bastante precisión, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y el planeta nuestro tiene una particularidad que no es tan común. Hoy sabemos que hay más de 500 planetas por fuera del sistema solar, por fuera alrededor de otras estrellas, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno, tal vez uno, que pueda tener características similares a la de la Tierra. Y una característica fundamental es que por la distancia a la que estamos del Sol, etc., el agua en la Tierra puede aparecer en forma líquida. Y gracias a eso es que finalmente aparece en la Tierra un fenómeno que nos atañe pues, muy de cerca, que es la vida. Y las primeras trazas de la vida pues datan de unos 3.600 millones de años, y tenían forma, digamos, de microorganismos muy elementales, las bacterias unicelulares, que tuvieron una particularidad con capacidad para modificar la atmósfera terrestre, que en esas épocas era muy tóxica, era básicamente el metano, el CO2, etc., muy poco apta a la vida como la conocemos hoy. Pero precisamente esas bacterias pudieron modificar la atmósfera progresivamente hasta llevarla a la atmósfera que conocemos ahora. Y eso se dio a lo largo de muchísimos años, pero pues, digamos ya hace 1.800 millones de años la atmósfera era algo similar a lo que hoy conocemos. Sabemos que hace unos 540 millones de años una proliferación enorme de formas de vida que se llamó la explosión cámbrica, que dio pie pues, para la aparición de muchos de las variedades de las especies que hoy conocemos, que en ese entonces eran muy distintas, pero ya había una variedad gigantesca. Y particularmente interesante es que esos microorganismos iniciales, muchos de ellos se asociaron para formar precisamente seres pluricelulares. Se sabe también, creo que eso ya lo van a mencionar algunos, que en el pasado hubo 5 extinciones masivas de la vida asociadas con fenómenos de diferente naturaleza, pues que no voy a entrar a detallar. Pero la última de ellas, en la cual participó una de nuestras conferencistas, la doctora Adriana Ocampo, muy de cerca, que fue la catástrofe que llevó hace 66 millones de años, decía ella, a la desaparición de los dinosaurios, causada por la colisión de un asteroide, un objeto ya de 10 kilómetros de diámetro que golpeó la Tierra en lo que hoy es el Golfo de México y que produjo pues, la última desaparición masiva de la vida, que en particular acabó con los dinosaurios.
Y gracias a eso es que yo estoy hoy aquí y que ustedes están aquí. Porque antes de eso, los dinosaurios dominaban completamente el planeta. Dinosaurios estaban por todos lados, la Tierra, pues los continentes estaban todos unidos y era muy fácil para ellos desplazarse de un lugar a otro del planeta. Y tenían realmente el dominio de la totalidad. Al desaparecer los dinosaurios, los pequeños mamíferos que estaban por ahí, pero que estaban muy aplanchados, no habían podido desarrollarse mucho, pues encontraron un espacio para crecer para diversificarse. Y eso fue lo que permitió finalmente que aparecieran los primeros homínidos hace unos 3 y pico millones de años, que ya tenían unas características que son muy importantes para el desarrollo de la especie humana, como son el pulgar oponible, el bipedismo y una laringe mucho más sofisticada que nos permite producir sonidos muy diversos y de esa forma comunicar conceptos mucho más avanzados, intercambiar información con nuestros coterráneos. Entonces, digamos que ahí se dio un paso muy, muy importante y a partir de ahí nuestros ancestros empezaron a hacer desarrollos tecnológicos. Yo pienso que pues, uno de los más importantes que se dio en esa época fue precisamente el dominio del fuego, que progresivamente se fue dando entre 1,5 millones y 400,000 años antes de nuestra era. El dominio del fuego permitió a nuestros ancestros muchas cosas. Por una parte mejoró las posibilidades alimenticias, les permitió variar la dieta, cocinar los alimentos, lo cual enriqueció muchísimo las posibilidades, pero también les dio la oportunidad de controlar mucho mejor el ambiente y de defenderse mucho mejor de las inclemencias del clima y de los inviernos, etcétera, etcétera. Y también de esa época datan las primeras herramientas que fueron elementos claves para extender las posibilidades de nuestros músculos y pues en ese plan hemos seguido y eso es gracias al cerebro que fuimos aprendiendo a fabricar herramientas cada vez más sofisticadas. Y empezamos con hachas, con martillos sencillos y hoy seguimos fabricando herramientas y en ese sentido un avión es una herramienta que nos permite hacer algo que con nuestros músculos solitos no podemos hacer, es simplemente volar. Y el cerebro pues, fue finalmente el paso clave que nos permitió ir construyendo todo eso. Entonces digamos que los primeros cambios técnicos datan de esas épocas. Y luego, pues hace unos 200,000 años, el Sapiens ya empezó a colonizar el planeta. Al parecer también hace unos 100,000 años hubo una nueva catástrofe climática que condujo a una desaparición muy importante de nuestros ancestros. Ahí se habla de una erupción volcánica en el cinturón de fuego del Pacífico o algo por el estilo. Y de ahí finalmente pues apareció, se dio el último salto en la evolución que condujo a la aparición del hombre moderno. Es decir, del Sapiens Sapiens, que ya pues, se regó por toda la Tierra. Y hoy se tiene también el consenso de que el origen de la especie humana se dio en África, en una región muy pequeña, cerca del Cuerno de África, en una población donde se produjo ese último salto evolutivo que llevó hasta el Sapiens actual. Y a partir de ahí, pues todo el resto es historia. Y yo pues lo que quiero destacar aquí, precisamente que desde que el ser humano empezó a pensar, empezó a caminar sobre la Tierra, pues se empezó a plantear preguntas, a tratar de entender el entorno, a tratar de entender el mundo que lo rodeaba. Y veía por la mañana aparecer una bola amarilla, brillante, por un lado del entorno y desaparecer por la noche. Y eso pues no es trivial de explicar. Y entonces se dieron un montón de ensayos para generar explicaciones coherentes para eso.
pasa es que nuestros ancestros tampoco disponían de las herramientas que hoy tenemos. Hoy podemos mirar mucho más eso en detalle, pero se inventaban hipótesis para tratar de entender las cosas. Y en ese sentido se puede decir que estaban acumulando conocimiento y que trataban en cierta forma de hacer ciencia. Lo que nosotros hoy llamamos ciencia, pues apareció por allá mucho más tarde, la ciencia con una metodología establecida. Y pues yo voy a recorrer muy rápidamente algunos hechos interesantes en esa historia de la construcción de la ciencia moderna. Pues yo creo que un factor fundamental en eso sí fueron los trabajos de gente como Copérnico, un monje polaco, que pues seguramente muchos han oído nombrar. Y quiero recordar que en ese entonces, hasta ese momento, se creía que la Tierra era el centro del universo, vamos, para ser muy sintético, y que el Sol, al igual que los planetas, giraban alrededor de la Tierra. Y esa era una posición muy agradable y muy cómoda, porque éramos el centro del universo y el ser humano pues era el rey de la creación. Entonces esa posición de rey pues, es muy agradable, y por eso pues, las ideas geocentristas habían tenido muchísima acogida. Si bien los griegos en la antigüedad habían planteado un modelo heliocéntrico, ese modelo pues, pasó a la historia, sobre todo gracias a Ptolomeo de Alejandría en el siglo I. Pero como les digo, pues esas ideas perduraron a todo lo largo de lo que se ha llamado la Edad Media, hasta que finalmente pues, los astrónomos hacían observaciones a ojo. No existía todavía el telescopio, y esas observaciones pues, eran muy cuidadosas. Había gente como Tycho Brahe o Kepler que hacían observaciones excelentes a puro ojo, y el movimiento de los planetas cercanos como Marte, como Venus, como Júpiter, era complejo de explicar a la luz de un modelo geocéntrico. Y Copérnico, pues trabajando en esos temas, llegó a la conclusión de que era mucho más fácil de explicar todo eso si uno volteaba el esquema y colocaba el Sol en el centro. Y pues ahí ya era mucho más sencillo explicar cómo se movían esos planetas y aclarar las observaciones astronómicas que se habían hecho. Entonces, Copérnico en ese sentido pues, fue el precursor de ese cambio en las ideas, porque esto implicó cambios de fondo en la manera de ver las cosas, y eso fue lo fundamental. Entonces ya el hombre, el ser humano dejó de ser el centro, la Tierra dejó de ser el centro, y finalmente pues hubo que aceptar esas ideas. Fue muy duro, y la Iglesia se opuso, no solamente la Iglesia católica, sino los reformadores también, a esas ideas que no encajaban con las visiones que se tenían hasta el momento. Pero otro desarrollo científico importante, o tecnológico si lo queremos llamar así, que se dio después, ya comienzos o finales del siglo XVI más bien, comienzos del XVII, fue el invento del telescopio. Y el telescopio, como es usual en estos casos, pues tiene muchos padres. Por ejemplo, Jean Auger en Francia, Janssen en Holanda y Lippershey en Alemania. Y finalmente estos dos personajes patentaron el telescopio en 1608. Y eso pues al comienzo no tuvo la trascendencia que hoy sabemos que tuvo después. Y era simplemente que el telescopio se consideraba como un objeto del salón, como una curiosidad para mirar al enemigo en las batallas o para mirar a los vecinos. Pero al que se le ocurrió ponerse a mirar otras cosas con un telescopio fue al gran Galileo Galilei, que pues la mayor parte de la gente considera el fundador de la astronomía en todo caso, y pues uno de los fundadores de la ciencia moderna. Y Galileo construyó telescopios, él no los inventó, pero sí fabricó telescopios de muy buena calidad y empezó a hacer observaciones astronómicas.
Y esas observaciones pues contradijeron mucho de las visiones que se tenían hasta ese momento y mostraron, por ejemplo, que Júpiter tenía una serie de satélites que Galileo dijo, pues eso es muy parecido al sistema solar, pero es un sistema solar en miniatura. Y lo que hay allá arriba en Júpiter es exactamente lo mismo que el sistema solar. Y él acogió con mucho entusiasmo las ideas de Copérnico, y eso le valió serios conflictos con la Iglesia, etc. Pues no, la Iglesia lo reivindicó en el siglo pasado, pero digamos que hubo dificultades en todo caso en los planteamientos que Galileo hizo en ese momento. Él no solamente se limitó a eso, sino que analizó, por ejemplo, el movimiento del péndulo, hizo experimentos para adquirir conocimiento, y digamos en ese sentido fue uno de los pioneros del método empírico actual y uno de los bases del método científico. Y él pues propuso y defendió a la observación y el experimento en contra de lo que se tenía en esa época, que era la autoridad, y la autoridad y la razón eran las que definían las cosas. Y Galileo y otros, claro está, empezaron a destacar la importancia que tiene, por ejemplo, hacer experimentos para adquirir conocimiento. Y bueno, a partir de ahí las cosas empezaron a acelerarse. Voy a recorrer muy rápidamente algunos hitos. Newton, el gran Newton, recogió mucho de lo que habían hecho sus ancestros, sus antecesores, como precisamente Galileo, como Copérnico, como Kepler, como Tycho Brahe, y estableció las leyes de la mecánica y de la gravitación universal. Y Newton pues se considera el fundador de la física moderna, y junto con Einstein pues el físico más importante que ha existido. Sus aportes fueron enormes en múltiples campos, pero Newton siempre reconoció que él, y lo dijo, para desarrollar lo que había hecho, se había apoyado, como él mismo lo dijo, en hombros de gigantes, y que se refería precisamente a los que yo hice alusión hace un momento. Entonces, ya estamos pues entrando en la ciencia contemporánea, y la mecánica de Newton y las ideas de Newton perduraron a todo lo largo de los 3 siglos que venían, hasta que a comienzos del siglo XX tocó empezar de una manera un poquito distinta. Otros desarrollos muy importantes que se dieron fueron, por ejemplo, los trabajos que se hicieron sobre electricidad y electromagnetismo, y pues ahí tengo tan solo a uno de los que participó en eso, que fue Franklin, uno de los también precursores de la independencia de Estados Unidos, y igualmente un inventor de una gran producción, tenía más de 1000 patentes, llegó a tener. Franklin, entre otras cosas, pues es muy conocido por sus trabajos sobre los rayos, por la invención del pararrayo y por, entre otras cosas, la introducción de la noción de fluido eléctrico, que fue pues, un hito importante en la historia de la electricidad. Otros desarrollos que podemos destacar en eso, Volta inventó la pila, y pues hasta el invento de Volta, la única manera que había para estudiar los fenómenos eléctricos era produciendo chispas. Se habían inventado máquinas diversas, von Guericke o Wimshurst habían inventado máquinas para producir chispas y hacer de esa forma pues, estudios relativamente sencillos sobre la electricidad. Pero el gran logro que se dio gracias al invento de la pila por Volta fue el poder obtener electricidad de una forma permanente y continua. Y eso pues, fue fundamental para poder hacer experimentos cada vez mejores y poder entender cada vez mejor cómo era que funcionaba ese cuento de la electricidad. Entonces, por eso es que la unidad de fuerza electromotriz se llama el voltio, en honor a Volta, precisamente porque se considera como uno de los personajes fundamentales en todo este proceso. Yo lo que quiero destacar aquí es que en todo esto estamos hablando de investigación básica, estamos hablando de ciencia hecha a través de experimentos sencillos, de observaciones astronómicas, etc.
pero ciencia que condujo finalmente a todo el desarrollo industrial contemporáneo. Entonces la importancia de la ciencia básica es clave, porque a veces se pone eso en duda. Y experimentos tan sencillos como los que hacía Ampère y otros, de hacer pasar una corriente por un alambrito y ver que cuando la corriente fluía, una aguja imantada se desviaba, y que al interrumpir la corriente, pues la aguja volvía a su posición inicial. Y eso fue lo que llevó a Ampère a la formulación de las leyes del magnetismo, y que fue fundamental después. Pero digamos, un experimento tan simple como ese es la base de todos los motores eléctricos actuales, por ejemplo. Pues nuevamente quiero insistir en el hecho de que la ciencia básica ha sido la que finalmente ha llevado a los grandes desarrollos tecnológicos. Otro gran hito en este tema, pues Miguel Faraday, un joven de pocos recursos, aprendiz de encuadernador de libros, que una inteligencia superior obviamente, y que mientras encuadernaba libros los leía, y de esa forma adquirió un conocimiento enorme y finalmente pues logró entrar como aprendiz a uno de los laboratorios importantes que había en Inglaterra en el siglo XIX, y terminó, pues dado su talento, terminó como director de ese laboratorio. Y Faraday fue otro de los grandes científicos del siglo XIX, que entre otras descubrió las leyes de la inducción, que son la base de todos los sistemas de producción de energía eléctrica que hoy tenemos. Simplemente que mover una espira de metal entre los polos de un imán produce electricidad. Una cosa muy sencilla y de unas repercusiones industriales, tecnológicas, económicas gigantescas. Otro logro importantísimo, descubriendo las ondas de radio. Las ondas de radio fueron predichas por un personaje que no tengo allí, porque no lo puedo mencionar a todos, que fue Maxwell. Maxwell, un científico de origen escocés, que recogió todos los trabajos que se habían hecho sobre electricidad, los que había hecho Ampère, los que había hecho Faraday, los que había hecho Coulomb, y reunió todo eso en 4 ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell, y que pues, los físicos aprendemos desde la universidad, y muy seguramente los ingenieros eléctricos y electrónicos también. Y en las ecuaciones de Maxwell estaban implícitas las ondas electromagnéticas. Y esa idea entonces la puso en práctica Hertz, que realizó nuevamente un experimento muy sencillo. Si ustedes van a Maloca, en Bogotá, por ejemplo, pueden ver el experimento ahí muy directamente. Y es que cuando yo hago saltar una chispa entre 2 pequeños electrodos que están de un lado, puedo obtener una chispa también a una cierta distancia sin que haya de por medio ningún tipo de conexión. Y eso debido a que la chispa produce ondas de radio que se propagan, y las capto aquí con un anillito metálico que tiene 2 electrodos, y también salta una chispa ahí. Pues esa es la base de todos los teléfonos celulares, de todas las telecomunicaciones, de la mayor parte actuales. Nuevamente un experimento muy simple que ha conducido pues, a desarrollos industriales absolutamente claves. Y bueno, menciono algunos casos importantes en química y las leyes de conservación, por ejemplo, los trabajos de Avogadro sobre los gases, y bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Muy importante los trabajos de von Mayer sobre conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica, y que hoy en día pues, es la clave para muchísimas de las consideraciones que hoy hacemos. La energía se conserva, se transforma, pero no desaparece. Y una cosa que vale la pena destacar es que también en esta época se fabricó en finales del siglo XVIII, o antes tal vez, las primeras máquinas de vapor. Y es interesante destacar que la máquina de vapor fue un invento que apareció antes que la termodinámica. Es decir, la termodinámica como